el ejercicio 17. Que me Profe, había... perdón, ¿puedo hacer una pregunta antes? Sí, sí, Es sobre la fecha de los parciales. sí. Vi que estaban para la semana 12. No, Sería, eso creo le da... que... Ah, es la otra profe. Me parece que sí, yo no agregué ningún parcial. Ya les digo qué fecha tengo yo para ustedes, pero yo no agregué ninguna, así que debe ser la profe del teórico. Del 12 de junio, La profe puso que el parcial sería la semana del 30 de mayo. ah, Eso está en un cronograma. bien. No, lo tienen que haber puesto a lo natural de 2 de, no coincide el 17. Lo tiene que haber puesto, ahí el de abajo. La profe del teórico, no es mío. De todas maneras, déjenme que ya veo yo y les confirmo con ustedes, donde tengo análisis 2, análisis 2. No, eso tiene que ser la profe del teórico que le van a preguntar recién de acá, se van, creo, porque la semana que viene me toca a mí también. La otra que es Semana Santa me toca a mí el martes y el miércoles la ven a ella. Le van a tener que preguntar a ella porque la verdad Profe, que una yo no... consulta. Sí, vi. Esa que está mostrando ahí, ese Word, ¿usted subió donde podamos ver cómo No lo voy a resolver? subir. No. Ah, ok. No, ese material no es mío, por ende no lo comparto. Se los muestro para que veamos los ejercicios resueltos, pero no van a tener todos los ejercicios resueltos. Sí, la idea es esto, que desarrollen y que me digan, che, tengo duda en este ejercicio. Bien, listo, lo vemos. Sí. Igual la gráfica está distinto de este. Está para arriba la... Ahí lo vemos. No sé si es lo mismo. Ahí lo vemos. Espérenme, vamos de poco. Primer parcial. Fecha estimativa, ¿no? Se los pongo en el chat. Primer parcial. Fecha estimativa. Primer parcial práctico. La fecha que debe salir ahí debe ser el teórico. Fecha estimativa sería el 22 del 06. Que es 2 semanas antes sería de que termine el cuatrimestre. Bien, cierro esto. Y ahora sí vamos a ver lo que dice. ¿También, profe, puede haber posibilidad de que el parcial lo pase para después de las vacaciones? No, eso no hay. ¿Y se No podría hay. una semana después o unas semanas antes, dependiendo de los otros parciales que tengamos? O sea, yo lo puse 2 semanas antes. ¿Se acuerdan la clase de la semana pasada? Les dije, generalmente trato de tomarlo antes para que no se junte con lo que ustedes tengan. Y les estoy avisando con 3 meses de anticipación. Así que para después seguro que no. No, digo, Si quieren una que lo semana o tomo una antes. semana después o antes, porque justo el día anterior tenemos uno, no sé todavía los otros parciales, pero bueno, por las dudas, pregunto. ¿De qué carrera sos vos? ¿De mecánica? Sí. Bien. Estoy viendo el calendario. A lo sumo se los puedo hacer una semana antes, no tengo drama. Una semana después seguro que no, porque después van a venir llorando porque más cerca de que termina, peor se pone de parcial. Si quieren se los tomo una semana antes, no tengo drama. Que puede ser el 15 del 6. No, ahora creo que no sé si tiene sentido cambiarlo porque no sabemos las otras fechas de los otros parciales, pero Claro, Bueno, ahora no, para no saber tenemos tenerlo en fecha de cuenta, ningún digamos. parcial. Está bien, perfecto. Pero entonces no entiendo el planteo. No, es para tenerlo en cuenta porque hay profes que no dejan cambiar la fecha, entonces, por eso. Pero yo necesito para coordinarse. Primero que en los miércoles tenemos 2 feriados seguidos. Uno que tiene que ver con el censo, que es un miércoles, y el otro con el 25 de mayo. Entonces, si ustedes ya me están diciendo, no, el 22 no puede ser, y yo necesito organizarme porque no voy a poder llegar a dar todos los temas necesarios para la fecha que ustedes quieren. Entonces, por eso, si ustedes me dicen el 22, lo dejo el 22, si me dicen el 15, lo dejo el 15, pero en condiciones de que hoy necesito saber cuál es la fecha. Déjelo No, 22, entonces profe. no cambiamos nada porque después me van a putear a mí.
Ok. Ya están anotando ahí Teo Cravero. Lo dejamos Claro. el 22. Listo. Entonces, cerrando esto, vamos al 17, que dice que no coincide con no sé qué. ¿Dónde estábamos? Esperen. ¿Qué están viendo? Están viendo el Word, ¿no es cierto? Sí. Sí. Voy a abrir la guía, porque quiero ver qué dice la guía que ustedes están viendo. Guía de dominio. Sería el 17, es el logaritmo natural de 2i menos x al cuadrado menos y al cuadrado coseno de 7. Y dice que no coincide con la gráfica, que entiendo que es la gráfica que sale al final como resultado. ¿Eso me dijeron recién? No, que creo que es porque está ahí, dice pi por i y el otro dice pi por x. Pi por i, el otro dice pi por x. Ah, está distinto por eso es que sale distinta la gráfica. Está distinto el enunciado. Este dice pi por i, y el que tenemos arriba, el que tenemos en la guía, digo, dice pi por x. Bien, perfecto. Bien, pero para desarrollarlo básicamente, esto es el logaritmo natural de 2i menos x cuadrado menos y al cuadrado sobre el coseno de pi por i. En este caso tengo dos condiciones. Por un lado, que en el numerador sé que el argumento de una función logarítmica tiene que ser sí o sí positiva, ¿sí? Mayor que 0. Entonces voy a establecer que 2i menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor que 0. Déjenme buscar un punterito. ¿Qué es esto que está acá? Básicamente? De acá sé que esto es una circunferencia desplazada. Para poder hacer esa circunferencia desplazada necesito encontrar el centro de origen de la misma. Fíjense que acá no está completo, ¿sí? Es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo hacía eso? Encontraba o completaba cuadrados, ¿sí? En este caso voy a tener desplazamiento solamente en y no en x. Encontrando el centro de circunferencia, que en este caso sería 1, 0, el par ordenado 1, 0, perdón, 0, 1, tiene desplazamiento solamente en y, 1, 0, conociendo que el radio de la misma, en este caso sería 4, ¿sí? No, perdón, en este caso sería 1, tiro el radio, ¿sí? Y gráfico la misma. Como me pide que yo tengo que tomar los valores de la circunferencia, bueno, en este caso está medio confuso, pero básicamente son los valores de la circunferencia menores que su radio, ¿sí? Cuando ustedes completen cuadrado les va a quedar la ecuación correspondiente, menores que 1. Tomar los valores de circunferencia menores que 1, en este caso pinto todo lo que está por dentro. A su vez, tengo que hacer la línea de frontera de manera discontinua porque sé que no puedo tomar puntos que correspondan, digamos, a esta zona. Por otro lado, esa es la restricción, digamos, en cuanto al numerador. Por otro lado, tengo un cociente, entonces sé que el denominador no puede ser 0, es decir, el coseno de pi por i, el análisis es el mismo para cualquiera de los dos. Por eso en este caso sale, digamos, en el eje de las y las rectas constantes. En el caso del ejercicio de la guía van a salir como constantes las rectas en x. Bien, entonces sé que el coseno de pi por i no puede ser 0. Entonces digo, el coseno de pi por i no puede ser 0. Perfecto. Entonces, ¿qué condiciones hace que el argumento, ¿sí? O mejor dicho, ¿qué valores de i hacen que cuando yo se lo incorporo el argumento, el coseno de ese argumento me va a dar 0? Eso es lo que tengo que evaluar, ¿sí? Para eso necesito considerar básicamente la función coseno que la conocemos todos, ¿sí? El gráfico mío que acá. La función coseno arranca en 1 para cuando x vale 0, en este caso está en función de y, cuando y sería 0, va a 0 cuando llega a, empieza acá, va a 0 cuando va a pi sobre 2,
¿sí? Y va así subiendo y bajando cada 90 grados. Entonces, ¿cuánto no tiene que valer? Eso sería. ¿Cuánto no tiene que valer el argumento? ¿Sí? ¿Cuánto no tiene que valer y? De tal manera que cuando yo lo multiplique por pi, el coseno de todo ese elemento me vaya a dar 0. ¿Se entiende? Claro, ahí sería el 1 y el 2, profe. Acá sería como el 1 y el 2. Si vos multiplicas por 1 a 90 grados y haces el coseno de 90, te daría 0. Sí. Esperen, uy, no sé qué todo. En este caso, ¿dónde? Ahí está. Si yo digo, el coseno de pi, ¿sí? El coseno de pi me da menos 1. ¿Se entiende? El coseno de, esto es 0, 0. Pi sobre 2, esto es 3 medios de pi, y así consecutivamente. Es decir, que cada 90 grados voy a tener un punto característico de mi punto. Entonces digo, si yo ahí le doy el valor de 0, ¿sí? 0 multiplicado por pi me da 0. Y el coseno de 0 me da 1. No hay problema con que i valga 1. Si quieren podemos ir armando como medio una tablita. El coseno de 0 me da 1. Si vale 1 medio, yo digo que pi por 1 medio me da pi sobre 2. El coseno de pi sobre 2 hace que el resultado sea 0. ¿Se entiende? ¿Puedes repetir, profe, pues se cortó ahí? Sí. Si yo digo que i, voy a ir a estos puntos característicos, ¿no? 0, 1 medio de pi, 3 medio de pi, y así sigo. 5 medio de pi, 7 medio de pi, etcétera, etcétera. Bien. Si yo digo que i vale 0, vengo acá y entonces digo, pi por 0 me da 0. El coseno de 0 me da 1. Tengo un valor aceptable. Cuando vengo a este otro punto característico, es decir, 1 medio, si yo multiplico pi por 1 medio, eso me da pi sobre 2, o 1 medio de pi, es lo mismo. Y entonces el coseno de pi sobre 2 es 0. Entonces quiere decir que i no puede valer 1 medio, porque hace que el denominador se haga 0. Voy a otro punto, i igual a 1. Tomo puntos característicos, fíjense, ¿no? Porque si no me vuelve idiota. I igual a 1. Entonces digo, pi por 1 me da pi. El coseno de pi me da menos 1. Perfecto, el denominador puede ser menos 1, no pasa nada. Voy a 3 medios. Cuando i vale 3 medios, acá me queda pi por 3 medios me da 3 medios de pi. Y el coseno de 3 medios de pi me da 0. Entonces eso no es admitido para el denominador. Y así evalúo consecutivamente. Eso quiere decir que i no puede valer 1 medio. Acá hay un error. Esto está mal. Este no va así. Que i no puede valer 1 medio, 3 medios, 2n más 1 medio sería básicamente, si en resumen. ¿Cuáles son los dos puntos que a mí me interesan? Este y este. ¿Por qué? Porque está dentro de lo que ya está restringido mi dominio.
El 7 medios es el que vuelve a ser 0 a mi denominador. Pero no, o sea, si bien no es admitido, no me interesa, porque ya está fuera del rango de mi dominio. Por eso es que con estos dos valores nomás, ya puedo definir el dominio de mi función. Quiere decir que I no puede valer ni un medio, que es la recta constante que sale acá, ni tampoco puede valer 3 medios, que es esta otra recta constante acá. Porque cuando yo le doy valores de I de un medio o de 3 medios, hacen que este denominador se haga 0 y entonces no sea admitido matemáticamente dentro del campo de lo real. ¿Se entendió? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, entiendo que no. Vamos a los otros dos que me preguntaron, que fueron los dos que estaban al final del PDF. Creo que son estos, porque luego vamos a volver a verificar. Logaritmo natural de x por y sobre x cuadrado menos y. Sí, está bien. Y el otro es... No quería. Bueno. Arco coseno de x cuadrado menos y cuadrado menos 3. Y abajo tengo... No, esta no es. Bueno, ahora lo modificamos y lo graficamos. Bien, uno de los ejercicios que te daba como ejercicio extra es este, logaritmo natural del producto de x por y sobre x cuadrado menos y. Tengo dos condiciones, lo mismo que recién básicamente, solo que las funciones son distintas. Primero que tengo en el numerador un logaritmo, por ende el argumento tiene que ser sí o sí positivo. Bien, perfecto. Entonces digo, el logaritmo, que en realidad es de x por y, tiene que ser sí o sí mayor que 0. Solo que acá tengo dos elementos, un elemento A multiplicado por un elemento B, el elemento A le llamemos X, el elemento Y le llamemos B. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa? Necesito que ambos sean positivos. Perfecto. Que el producto, mejor dicho, que el producto de ambos sea positivo. Perfecto. ¿Cómo me cumplimento, digamos, con esto? Y digo que si X es positivo y que Y es positivo, básicamente voy a tener un valor positivo. Pero a su vez también puedo considerar que si X es negativo y que Y es negativo, también tengo cumplimiento con esta restricción, ¿sí? Porque voy a tener que este es menos y que este es menos, y eso se me va a hacer más efectivo. Entonces, las dos condiciones, cuando se cumplan a la vez, es parte del dominio de mi función. Cuando los dos elementos son positivos, y sobre todo el eje X, que está desde el centro origen hacia la derecha, y desde todo el eje Y que está desde el centro origen hacia arriba, ¿sí? Por eso es que está todo el primer cuadrante pintado de amarillo. Donde se cumplimenta de que los dos sean negativos a la vez y que desde el punto origen hacia la izquierda son valores de X negativos y desde el punto origen hacia abajo son todos los valores negativos de Y. Entonces, ese producto, es decir, ese tercer cuadrante, ¿sí? En cualquier par ordenado de ese tercer cuadrante, es admitido dentro de esta restricción y dentro de esta condición. Entonces, está pintado todo el tercer cuadrante. Ahora bien, tengo un cociente, por ende el denominador, es decir, x cuadrado menos y, tiene que ser distinto que 0. Perfecto, empiezo a evaluarlo. Esto no es nada más ni nada menos que una parábola de las comunes con vértices en el origen, ¿sí? Y con ramas positivas, ¿sí? Una vez que lo despejo. Entonces tengo que y tiene que ser distinto que la parábola. Entonces grafico la parábola y básicamente no puedo tomar ninguno de estos elementos que corresponden a la frontera de la parábola. No me dice ni que tiene que ser mayor ni que tiene que ser menor. Simplemente tiene que ser distinto porque la restricción es que el denominador sea distinto de 0. Bien, entonces, considerando las dos restricciones de dominio, por un lado la del argumento del logaritmo y por el otro lado la del cociente que tiene que ser distinto de 0,
básicamente estoy definiendo que el dominio de mi función son todos los pares ordenados, ¿sí?, que aparecen sobre estos dos cuadrantes, excepto los valores que coinciden en el primer cuadrante con la frontera de esta parábola. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí, Pi? ¿Alguna duda? ¿Se entendió, profe? Entendió. Genial. El otro ejercicio. ¿Entendió? Perfecto. El otro ejercicio era parecido a esto, solo que, déjenme que vea qué era. En vez de tener eso, tenía abajo. La raíz, no, estoy leyendo el mismo. Voy acá. X cuadrado más Y cuadrado menos 4. ¿Dónde estoy? Sí, es re distinto. A ver, no, yo voy a tener que copiar porque no me lo acuerdo. Pucha, pucha. Vamos a hacer una cosa, vamos a recortar esto. Esperen que se me abra la... Ahora sí. Ah, que si no salgo de acá, me deja agarrar más nada. Nuevo. Vamos a recortar esto, así lo hacemos. En edición, no, copiar. Vamos a esta parte. Sí, no, está para la miércoles. No estoy. Vamos a poner acá un cuadrito para que no nos confunda. Y vamos a poner acá. Ah, es que no me voy a dejar pegar acá. Bueno, control Z. Borrar todo. Vamos a ir acá más abajito y acá lo voy a hacer. Control V. Listo. Esa es la función que teníamos como segundo ejercicio. Déjenme que busque un colorcito. Y en este caso tenemos que el arco coseno de x cuadrado más y cuadrado menos 3 tiene que ser, ¿sí? Está en el numerador, pero a su vez una función arco coseno, por ende, digo que, voy a escribir acá como restricción 1, odio escribir con el mouse, pero bueno, no me queda otra. Voy a poner como restricción 1 que el argumento, o sea, x cuadrado más y al cuadrado menos 3, tiene que estar sí o sí entre la máxima amplitud, que es 1, y menos 1. Bien. Entonces tengo que desarrollar esta ecuación, que no es nada más ni nada menos que una circunferencia centrada en el origen. Solo que voy a tener dos circunferencias distintas. Por un lado, ese menos 3 que está acá restando pasa para el otro lado sumando y me queda que 1 más 3 son 4. Ay, puse 3 acá, pensando en el 3 que tenía que sacar, que acaba el cuadrado. Bien, y por el otro lado tengo de este lado de la desigualdad que este 3 que está restando acá pasa para el otro lado sumando y me queda que 3 menos 1 es básicamente 2. Y de acá voy a decir que tengo dos restricciones. Por un lado, una circunferencia, ¿sí?, de radio 2, que más o menos puede venir por ahí. Y por el otro lado voy a tener una circunferencia de radio 4. Vamos a tratar de hacerlo lo más concéntrico que se pueda. Pero, de radio 2, perdón, de radio 4. No. De radio 2. Entonces me dice que tengo que tomar, pero la puchita. Tengo que tomar para esta circunferencia, ¿sí?, para la más chiquitita,
tengo que tomar los valores de circunferencia que sean mayores que su radio. Esto sería una circunferencia, acá lo dije mal también, una circunferencia de radio raíz de 2, y acá tengo una circunferencia de radio 2. Entonces, de la circunferencia de radio raíz de 2, yo tengo que tomar los valores de circunferencia mayores que este radio. Es decir, voy a pintar todo lo que sea mayor a esa circunferencia. Por otro lado, enfocándome en esta otra restricción, ¿sí? Dice que tengo que tomar los valores de circunferencia menores o iguales que la circunferencia de radio 2. Es decir, voy a pintar todo para acá adentro. Dejé puesto esa línea. Voy a tomar todos los valores que estén dentro de la circunferencia de radio 2. Donde las dos condiciones se cumplan a la vez, es parte del dominio de mi función. Es decir, en la unión concéntrica, en la unión, ¿sí?, concéntrica de estas dos circunferencias, básicamente, corresponde a el dominio de esta función, considerando solamente esta restricción. ¿Hasta ahí me siguen? Esperen que me han escrito un montón. Sí, profe. Sí, sí. No es un radio 2 y otro radio 2. Sí, sí, ahí lo corregí. Esta sería radio de 2, la otra radio 2, la más grande. Bien, ahora necesito seguir evaluando la segunda restricción que tiene que ver con el denominador. Que el denominador dice, voy a poner restricción número 2, el denominador dice que x al cuadrado, ay, se me está por apagar la computadora, esperen que me la ponga acá. X cuadrado menos y al cuadrado menos 4 tiene que ser distinto de 0. Y me voy a conectar al computador porque me voy a quedar sin batería. Bien. Entonces tengo x cuadrado más y al cuadrado menos 4 distinto de 0. Por ende, desarrollo que x cuadrado más y al cuadrado tiene que ser distinto que 4. O sea que ya tengo casi que graficada esa circunferencia, es decir, la circunferencia de radio 2. Por ende, como tiene que ser distinta, lo voy a hacer con otro color para hacerlo notar, esta circunferencia básicamente va en líneas de punto, ¿sí? Porque no puede tomar los valores de frontera de esa circunferencia porque si no hacen que ese denominador sea 0. Entonces, el dominio de mi función básicamente es todo lo que está concéntrico entre ambas circunferencias, considerando la frontera de la circunferencia de radio raíz de 2, sin considerar la frontera de la circunferencia de radio 2. ¿Se entendió? Para el parcial, profe, uno así, circunferencia, estaría bueno. Vamos a hacer de todo. Profe, ¿y eso cómo se escribiría? Y esto se escribiría como que así. ¿Dónde estoy? Esto se escribiría. Vamos a usar esto que está acá arriba. Vamos a borrar. Así no escribo todo porque no escribo muy lindo con el mouse. Así que vamos a usar lo que se pueda.
Esto sería, el dominio de mi función sería el par ordenado xy que pertenece a los reales en el plano, tal que, y en este caso puedo poner directamente estas dos condiciones. Esta condición de que x al cuadrado más y al cuadrado menos 3 esté entre los argumentos 1 y menos 1, y a su vez que x cuadrado más y al cuadrado menos 4 sea distinto de 0. Con que yo ponga la condición global, me es suficiente. Caso Bueno, contrario, perdón. ¿Me decías algo, Rebeca? no, profe, le decía que gracias. Genial. Lo más fácil siempre es completar, digamos, este desarrollo solamente con las restricciones iniciales. Después, si no, pueden agregarle esta restricción, unión, esta restricción. Pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Es un paso previo al desarrollo que tenemos. No pasa nada. ¿Alguna duda? No por ahora. Son fáciles cuando la profe lo desarrolla, ¿no? Bien. Dejar de compartir. Vamos a... O no, capaz que otro no me entienda nada ni de lo que estoy hablando. Y no es fácil en ese caso. ¿De ese guardar los cambios? No. A ver, mejor. ¿De ese guardar los cambios? No. ¿De ese guardar los cambios? No. Voy a ser un poco que tengo 10 millones de datos. Bueno, si no hay las dudas, vamos antes que sea más tarde. Lo que tenemos que ver hoy, que es límite y continuidad. Cierro esto y vamos al límite y continuidad. Bien. Definición del límite en función. Quiero que sepan que límite es este tema y se termina acá, ¿sí? A diferencia de análisis 1, donde nosotros veíamos límite y teníamos 1 mes y medio viendo límite. En este caso es muy sencillo en el caso de análisis 2 y les voy a explicar por qué es sencillo. Es sencillo tomándolo entre comillas, pero bueno, les voy a explicar por qué. Básicamente, así como teníamos la definición de límite de una función de una sola variable independiente, que era lo que veíamos en análisis 1, vamos a tener la misma definición de límite para una función de dos variables. ¿Sí? Esto es, el límite del par ordenado de x e y que tiende a x0 y 0 de mi función z o f de x y es igual a L si y solo si existe una función menos ese valor que sea menor a un epsilon, ¿sí? Tal que el incremento que haya sufrido esa función esté dado entre un valor 0 y un valor delta. Como les decía, delta S básicamente es el incremento de una función, ¿sí? Si yo tengo dos variables independientes, voy a tener incrementos en esas dos variables independientes. Un incremento en X que se llama delta X y un incremento en Y que se llama delta Y. En análisis 1, a mí me gusta siempre compararlo, porque como que nos da más una perspectiva de dónde estamos parados. Déjenme que haga un grafiquito. En análisis 1, cuando nosotros teníamos un punto crítico que le llamábamos X0 en ese caso, que era el valor hacia el cual tendíamos a hacer, hacíamos tender la función, como hablábamos de una sola variable independiente, ¿sí? La única manera de hacer tender esa función a ese punto era si veníamos de izquierda a derecha o si veníamos de derecha hacia izquierda, ¿sí? Nos podíamos acercar. ¿Alguien quiere decir algo? No. Nos podíamos acercar. Sí. No, se me abrió el micrófono solo, perdón. Mira. Nos podíamos acercar a ese punto en esas dos direcciones, ¿sí? Porque nos movíamos solamente en el eje X. En el caso de análisis matemático 2, podemos hacer una cosa.
dejar constante, por ejemplo, la variable y acercarnos a ese límite solamente por x, que es en este sentido en el que lo hacíamos con análisis 1, porque nos movemos solamente en x, podemos dejar fija la variable x y movernos o acercarnos solamente por y, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero podemos también no considerar dejar constante las variables y variarlas a las dos, porque las dos son variables independientes. Y entonces nos podemos acercar por donde se nos ocurriera a este valor de límite. Entonces existen infinitos caminos o infinitas trayectorias que nosotros podemos tomar para poder llegar a ese límite que estamos haciendo tender a la función. Por eso es que dice todo este cartel que está acá, dice, no es sencillo asegurar la existencia del límite en funciones de dos variables, ya que aún aplicando la definición, el procedimiento va a ser complicado justamente porque existen infinitas trayectorias para que ese par ordenado x y tienda a ese punto finito x0 y 0. Dice, utilizaremos algunas de ellas para demostrar la no existencia del límite. A ver si lo puedo resaltar. Utilizaremos algunas de ellas para demostrar la no existencia del límite. Si el resultado obtenido con algunas de las trayectorias es diferente al resto, podemos asegurar que el límite no exista, pues si el límite existe, el resultado debe ser el mismo independientemente de la trayectoria. Entonces, como existen infinitas formas de tomar límite, infinitas trayectorias para poder tomar límite en análisis 2, es que nosotros nunca vamos a poder llegar a la conclusión de que el límite exista y que sea un valor finito. Las conclusiones van a ser dos, es decir, el límite no existe, que ahora vamos a ver cómo podemos decir que el límite no exista, que sería la mejor conclusión a la que podemos arribar, o a lo sumo, si nos hartamos de hacer por lo menos 3 métodos de resolución de límite, y vemos que con los 3 llegamos al mismo elemento, y en ese caso la conclusión sería, puede, probablemente, posiblemente, y todos los sinónimos que se les ocurra, posiblemente existe el límite, pero yo no estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque nunca voy a poder abordar las infinitas trayectorias que existen para poder llegar a un valor. ¿Se entendió más o menos el concepto? Espero que sí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a enseñar solamente 3 métodos, ¿sí? Con el objetivo de definir que el límite no exista. Que como les decía recién, lo mejor que nos puede pasar es que yo haga el primer método, que haga el segundo método, y que ya con esos dos llegue a la conclusión de que el límite no exista. Entonces, les voy a enseñar 3 métodos de toma de límite, ¿sí? Y en base a eso vamos a ver qué conclusiones sacamos. Por un lado tenemos el límite simultáneo, que es decir, nos acercamos a ese valor, ¿sí? Tomando el límite de las dos variables a su vez, ¿sí? Es decir, por alguna de las trayectorias que toma el límite modificando o moviéndose tanto en X como en Y a la vez. Después tenemos el límite sucesivo e iterado, que lo que hace es decir, mantengo fija esta variable, me acerco por esta. Una vez que me acerque por esta, vengo y me acerco por la otra. Veo que obtengo. Ahora lo voy a hacer inverso. Mantengo fija la variable y, por ejemplo, me acerco por X. Una vez que me acerco por X, ahora sí me acerco por Y y comparo, ¿sí?, el resultado respecto de lo que me había dado el anterior. Eso es lo que hace el sucesivo. Y lo que hace límites radiales, en realidad se llama como nombre general, son límites radiales, de los cuales puede surgir el haz de recta. El haz de recta lo que hace justamente es hacer pasar por ese punto característico infinitas rectas, ¿sí?
infinitas trayectorias. Al tener infinitas rectas, básicamente son infinitas trayectorias. Entonces, voy a hacer considerar a esa función como esa recta y voy a ver qué resultado me da. Si la función o el resultado tiende a depender de m, que en este caso es la pendiente de esta recta, significa que dependiendo cuál sea el valor de la pendiente que yo te voy a dar, voy a tener distintas trayectorias. Por ende, la función no va a tener un límite. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo y van a ver que es más fácil. Entonces, con estos tres métodos, por lo menos con estos tres métodos, yo necesito arribar a una conclusión. Vamos a un ejemplo y vemos qué conclusiones arriba. En este caso les dice, definir el límite para cuando el par ordenado x, y tiende a 0, 0 de la siguiente función. Z, que es de dos variables independientes, x e y, es igual al cociente de x menos y sobre x más y. Perfecto. Vamos a hacer el límite doble. El límite doble dijimos que nos acercamos simultáneamente a ese punto característico, al punto 0, 0, por las dos variables a la vez. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente reemplazarlas. Es decir, si dice que x tiende a 0 y que y tiende a 0, acá simplemente pongo 0, 0, 0, 0. Entonces me queda que 0 menos 0 me da 0, 0 más 0 me da 0, y entonces me queda 0 sobre 0. Eso no me dice nada. Me dice que hay una indeterminación ahí. En análisis 1, nosotros lo que tendríamos que haber hecho es levantar esa indeterminación si se pudiera. En este no se puede. Pero si se pudiera, deberíamos haber levantado la indeterminación. Se pueda o no se pueda, no me importa en análisis 2 levantar la indeterminación. ¿Por qué? Porque puedo ir a otro método que me ayude, digamos, a confirmar la no existencia del límite. Bien, entonces elijo el método siguiente. El método siguiente es el límite sucesivo. El límite sucesivo dijimos que era, dejamos constante ahí y nos acercamos primero por x. Entonces, al acercarnos primero por x, acá nos queda. Si yo digo que x tiende a 0, acá me quedaría 0 menos y acá me queda 0 más y. Entonces me queda el límite para cuando y tiende a 0 de menos y sobre y. Y menos y sobre y básicamente es menos 1. Entonces el límite de cuando y tiende a 0 de menos 1, eso me va a dar menos 1. Bien, entonces dejé constante ahí, me acerqué por x, una vez que llegué con x, me acerco por y. Obtengo que el límite es menos 1. Vamos a hacerlo al revés. Dejo constante. Sí. ¿No está al revés? Que ahí dice y tiende a 0. Y tiende a 0. Pero hicimos x tiende a 0. No, acá es y tiende a 0, dejé constante ahí y me acerco por x. Al acercarme por x, resuelvo el límite cuando x vale 0. Entonces me queda 0 menos y, 0 más y. Ese menos y sobre más y hace que yo pueda simplificar la y sobre la y eso me queda menos 1. Está medio confuso el desarrollo, pero bueno, yo lo hubiese puesto de otra manera, está básico. No, te entendí igual, gracias. ¿Se entendió? Entonces me queda y sobre y, esto me da 1. Menos 1, mejor dicho, con menos pequeñita. Entonces me queda que el límite cuando y tiende a 0 de menos 1, eso me da menos 1. No me importa cuánto valga y o aquí tiende y, eso sigue siendo menos 1. Bien, ahora lo hago al revés. Dejo constante a x y me acerco primero por y. Dejo constante a x. Dejo constante a x. Dejo constante a x y me acerco entonces por y. Y tiende a 0. Entonces me queda x menos 0 sobre x más 0. Eso me queda x sobre x. X sobre x me da básicamente 1.
Y entonces el límite para cuando x tiende a 0 de 1 me da 1. ¿Se entendió? Profe, y ahí para que exista tienen que haber sido iguales. Exactamente. Como si yo me acerco por un lado, es decir, tengo acá la función y me quiero acercar acá. Quiere decir que si yo me acerco primero por x, había dicho. Si yo me acerco primero por x y después me acerco por y, resulta que el punto L, ¿sí? El límite al que llego, es un valor que es menos 1. Pero si lo hago al revés, llego a otro punto que llega a ser 1. Entonces, che, hay una incongruencia. Esa incongruencia es lo mejor que me puede pasar. ¿Por qué? Porque yo me puedo ir feliz y contento diciendo que estoy tranquilo y seguro de que el límite no existe. ¿Por qué? Porque me va a cambiar a si yo tomo una trayectoria que si yo tomo la otra. Si no hubiera llegado a esta conclusión, si los dos valores hubieran sido iguales, bueno, digo, che, como mi objetivo es decir que el límite no existe, sigo con el otro método que aprendí, que en este caso lo hicimos igual, ¿sí? Para demostrarles con certeza que el límite no existe. Pero mientras ustedes ya me aseguraron en este método, listo, es suficiente. El otro método, habíamos dicho, el límite radial, que básicamente lo que vamos a hacer acá es un haz de rectas. Hay un solo ejercicio en la guía que tiende, en vez de rectas, una parábola, ¿sí? Es el único ejercicio raro y distinto que aparece. Pero generalmente se toma el límite radial mediante haz de rectas. Antes de llegar a eso, hay un paso previo. Sí, ¿alguien me quiere preguntar algo? ¿Usted en los parciales hace simulacro antes o no? No. Si quieren podemos hacer como ejercicios previos, así tipo... Sí. De hecho, ahora que me acuerdo, tengo una guía... aquí, vamos a colación a lo que me preguntaron al inicio. Es como un trabajito práctico, pero que no es obligatorio, pero que me gusta dárselos al último, ¿sí? En la semana previa, incluso a la de consulta, en donde salen todos los temas que van a ir en el parcial. Un ejercicio de cada uno. A modo de lo que se va a tomar en el parcial. Y lo hago no a modo de trabajo práctico obligatorio, sino a modo de que ustedes sea una ayuda por ustedes para repaso. Entonces, cuando ya llegan a la instancia previa a la clase de consulta, se supone que la materia ya la saben, ¿sí? O por lo menos hasta ese tema ya lo saben. Entonces, la idea es, se sientan, hacen los ejercicios, los vemos en la clase de consulta y después tenemos el examen. Sería más o menos como un simulacro, pero no es un simulacro. Pero les va a servir para. Ya estábamos. Esto. Acá está como medio inentendible. Básicamente cuando nosotros tomamos... Uy, me fui. Pucha. Cuando nosotros tomábamos el haz de recta, ¿sí? La ecuación de una recta que pasa por dos puntos, o que pasa por dos puntos y tiene una pendiente, es x menos y menos y0 igual a m. Ay, andan primero estos auriculares, me saturo yo. ¿O será que también los estoy saturando a ustedes y yo me estoy diciendo que es culpa del auricular? Y menos y0 igual a m por x menos x0. ¿Sí? La ecuación de una recta que tengo el valor de la pendiente y un punto. Esa es la ecuación completa. Como en este caso, el punto característico es el punto par ordenado 0, 0, lo que voy a hacer es calcular las rectas que pasen por ese punto. ¿Sí? Entonces me queda y menos 0 igual a m por x menos 0. Si yo reacomodo todo esto, esto me queda igual a m por x. Por eso es que acá
el límite radial está tomado como la función y igual a m por x, ¿sí? Por este desarrollo. La correcta y completa básicamente es esta, la función. Solo que como en este punto básicamente lo que estoy haciendo o la tendencia que estoy tomando es hacia el punto 0, 0, hace que obtenga estos as de recta, porque van a ser infinitas las que pasen por ese punto, ¿no? Eso creo que estamos todos de acuerdo. Van a ser infinitas las rectas que pasen por ese punto, lo que van a cambiar va a ser la pendiente m, ¿sí? Entonces, es por eso que llegué a que y es igual a m por x. Entonces, conociendo que y es igual a m por x, voy a hacer tender a la función hacia esa serie de rectas. Entonces dice, el límite para cuando el par ordenado de x y tiende a 0, 0, de la función que ya conocía, x menos y sobre x más y, es lo mismo que poner el límite para cuando x tiende a 0 de x menos y, que y en este caso se llama m por x. Entonces reemplazo m por x sobre x más y, donde y habíamos dicho que vale m por x. Por eso es que me queda x menos m por x sobre x más m por x, y por eso es que acá solamente me queda esta expresión o la tendencia en x, porque estoy todo dejando en función de x. ¿Se entiende? Bien, supongo. Sí, profe. De estos dos elementos, ¿sí? de este cociente, yo puedo sacar factor común x. Al sacar factor común x voy a tener una x acá arriba, factor de 1 menos m, y una x acá abajo, factor de 1 más m. ¿Sí? Entonces, esa x con esa x la puedo simplificar. Y es ahí donde llego a que sigo teniendo el límite de que x vale 0 a 1 menos m sobre 1 más m. Entonces, el límite para cuando x tiende a 0 de este cociente es el cociente en sí, porque la variable x no aparece. Como el resultado no es un valor finito, sino que depende de la pendiente, lo más importante acá es que haya aparecido, tanto en el numerador como en el denominador, la variable m, como depende de la pendiente, me está diciendo que el límite no existe. ¿Por qué? Porque si yo digo que la pendiente vale 2, acá voy a tener 1 menos 2 menos 1 sobre 1 más 2 menos 1/3. Bien, pero si la pendiente vale 100, acá voy a tener menos 100 sobre no sé cuánto, menos 99 sobre 101. ¿Se entiende? Entonces le voy a ir dando distintos valores a la pendiente y me va a ir dando distintos límites. Quiere decir que el límite no existe. ¿Se entendió? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe. No por ahora. Profe, ¿cómo se vería el límite radial si sí existiera? Si sí existiera, tendría que ser, por ejemplo, acá, ahora vamos a un ejemplo así. Bueno, Dale, veamos, dale. ya que estamos. Fíjense, definir el límite para cuando el par ordenado x y tiende a 1 y 2, de la siguiente función. 3 menos x más y sobre 4 más 2x menos y. Bien. Voy a ir por los tres métodos ordenaditos. Voy a ir por el límite doble. El límite doble surge cuando yo me acerco por las dos variables a la vez, ¿sí? Es cuando me acerco por x hacia el punto 1 y me acerco a la misma vez por y hacia el punto 2. Entonces digo, me queda 3, reemplazo básicamente, la toma de límite es el reemplazo. 3 menos 1 más 2 sobre 4 más 2 por x, que vale 1, menos 2. Si resuelvo esta ecuación, esto me queda 4 sobre 4 y eso me da 1. Aparentemente es un valor finito y tiende a ser a 1. De acá no puedo sacar ninguna conclusión.
Sigo. Voy al límite sucesivo. Dejo constante ahí. Pensé que estaba con un 2. Dejo constante ahí y me acerco primero por X. Al acercarme por X, en la toma de límite, ¿sí? Reemplazo el valor de X por el valor límite. Y entonces me queda 3 menos 1 más I sobre 4 más 2 menos I, que es básicamente lo que está acá. Si resuelvo esto me queda 3 menos 1 me da 2 más I, 4 más 2 me da 6 menos I. Bien, lo resolví hasta ahí. Ahora sí, me acerco por I. Tomo límite, para cuando I tiende a 2, reemplazo. Me queda 2 más I que vale 2, 6 menos I que vale 2. 2 más 2 me da 4, 6 menos 2 me da 4, 4 sobre 4 me da 1. Qué maravilloso. Me dio un valor finito. Y encima coincide con el valor finito que me había dado en el límite doble. Bueno, pero necesito terminar de corroborar en el límite sucesivo que la tendencia al dejar constante una variable sea igual que si lo hago inverso. Es decir, ahora dejo constante a X y me acerco primero por Y. Me acerco por Y, digo, el límite para cuando Y tiende a 2 de este cociente, simplemente al tomar el límite reemplazo en el valor de Y. Entonces me queda 3 menos X más Y que vale 2 sobre 4 más 2X menos Y que vale 2. Si resuelvo esto me quedaría 3 más 2 son 5, menos Y, y 4 menos 2 me da 2 más 2X. Bien, una vez que resolví eso, ahora sí tomo el límite, me muevo o me acerco, mejor dicho, por la otra variable que me quedaba ahí, que es la X. Al tomar límite, lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar. Y me queda X menos, 5 menos 1, que es el valor de X, sobre 2 más 2 por X, que es 1. 5 menos 1 me da 4, 2 más 2 me da 4, 4 4 me da 1. ¡Ay, qué maravilloso! Este y este son iguales y encima me dio igual al límite doble. Hasta acá la conclusión sería, podría afirmar que el límite existe, no, mejor dicho, podría afirmar no. Es probable que el límite exista y sea 1, pero no estoy seguro. Si quiero, como ya me enseñaron, un método más, puedo ver si en el tercer método voy a llegar a la conclusión que sí me gusta. La conclusión que sí me gusta es decir que el límite no existe. Me gusta en el sentido de que estoy certero de que el límite no existe, ¿sí? Cuando lo corroboro. Pero nunca voy a estar certera de que el límite sí exista, aún así haciendo los métodos que me han dicho. ¿Por qué? Porque, como les decía, existen infinitas trayectorias que hace imposible que yo tome en consideración todas. Entonces, nunca voy a estar segura si el límite existe. Bien, como me enseñan otro método, sigo con el tercer método que me enseñan, que es el límite radial. Fíjense, acá tengo la ecuación de una recta que pasa por un punto y tengo la pendiente. Esto es y menos y0 igual a m por x menos x0. ¿Sí? Simplemente lo reemplazo por el punto hacia el cual estoy tendiendo el límite. Y0 es 2 y x0 es 1. Simplemente acá apliqué distributiva y esto me queda y igual a m por x menos m más 2. Este menos 2 que estaba acá lo pasé para el otro lado suma. De tal manera que me quede esta expresión de la que yo puedo empezar a depender el límite todo en función de una sola variable. En este caso, de x. Entonces digo, el límite para el par ordenado que tiende a 1, 2 de la función que ya conocía es lo mismo que decir el límite para cuando x tiende a 1 de 3 menos x más y, donde y básicamente es esto que acabo de señalar, mx menos m más 2. Todo eso sobre 4 más 2x menos y, donde y, que es lo que acabo de señalar, es m por x menos m más 2.
Bien, primero la resuelvo, o qué hizo acá. No, primero resuelvo el límite y después resuelvo la ecuación. Primero resuelvo el límite, entonces si quieren, después resuelvo el ecuación. Acá me queda el límite para cuando x tiende a 1, ¿sí? De esta función. Esto me queda 3 menos 1 más m por menos 1. Perdón, por 1. No sé por qué dice menos 1. 3 menos 1 más m por 1 menos m más 2. Vamos abajo, en la toma del límite, acuérdense que es el reemplazo, nada más ni nada menos, que 4 más 2 por 1 menos m por 1 menos m más 2, que es todo lo que dice acá. Si yo resuelvo esto, me queda 5 menos 1 me da 4. M menos m, se me va. 4 más 2 me da 6. Menos m menos m, con este se me va. Menos 2 sería 6. Menos 2 me da 4. Entonces, el 4 con el 4 se me simplifican y, oh casualidad, me dio 1. Entonces, tomé el límite doble, me dio 1. Tomé el límite sucesivo, me dieron los dos iguales y también fueron 1. Tomé el límite radial y me dio 1. ¿Cuál es la conclusión? Esto no significa que dice concretamente que el límite existe, ya que podría analizar por otros proyectos. La conclusión sería... Ay, me voy. Probablemente el límite exista y sea 1, pero no estoy seguro de eso. ¿Por qué? Por esto que dice acá. Porque se podrían analizar infinitas trayectorias y algunas de las infinitas trayectorias pueden no dar 1. Y así sería cuando el límite radial no depende de la trayectoria. Te da el valor finito hacia el cual, digamos, el valor finito que corresponde al límite de la función. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, Sí, Pi. el límite sucesivo tiene que ser iguales entre sí y también tienen que ser iguales con los otros casos de resolución, digamos. Para, El número. para decir que probablemente exista, sí, es necesario. Ok, Si acá te hubiese dado 10, ponele, y acá te hubiese dado 1 y 1, y bueno, ya con estos dos podés llegar a la conclusión de que el límite no exista. ¿Por qué? Porque decir, che, si yo me acerco con las dos variables a la vez, me da un límite en la función. Y si me acerco con una mantenida constante y la otra variable, es medio raro que eso parezca. Siempre como lo crítico termina estando en este método donde esos dos son distintos. Pero suponte que, no sé, existe un caso, con estos dos métodos ya puedes decir que el límite no existe. Porque si lo haces por una trayectoria, es decir, por un método en donde te acercas con las dos variables a la vez, te da un valor. Pero si lo haces de otra manera, te da otro valor. Quiere decir que no existe límite. Profe, entonces siempre tenemos que calcular las tres formas estas. Sí, siempre que no puedan tomar la conclusión antes. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, con esto, ya podrían haber tomado la conclusión. Y entonces con esto no hace falta que hicieran este otro. Se los desarrollé para que vieran, digamos, cómo tendría que ser la dependencia con la pendiente para establecer que el límite no existe. Pero, por ejemplo, si lo consiguen antes, es suficiente. ¿Pero Profe, no sirve directamente usarlo con la pendiente? Sí, también. Puede ser. ¿Otra consulta? Que había Sí, justo yo alguien. quería preguntarle por qué aplica esa ecuación de la pendiente. O sea, creo creer, saber por qué. Usted pone y menos y0 igual a m por x menos x0. ¿Es porque usted tiene puntos diferentes de 0? Por eso usa esa y no la otra y igual a m por x. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta?
¿Por Ahí en qué esa, tomo esta función? Esta que está acá. claro. Y Sí. en el otro ejercicio que hicimos, lo pone y igual a m por x, sin puntos. Ah, ¿Es porque son 0? porque, No. porque en realidad lo que vos estás haciendo es que ese haz de rectas pase por el punto crítico hacia el cual estoy tendiendo la función. En este caso, el punto crítico es 0, 0. Y eso hace que cuando yo diga y menos y0 igual a m por x menos x0, como conclusión te dé esta recta. Claro, porque son 0, van a quedar así. Va a quedar Claro. así. En el Está bien. ejercicio siguiente, lo que haces es tender esas rectas o esos haz de rectas hacia ese punto hacia el cual estoy tendiendo la función. En este caso es el punto 1, 2. Por eso es que acá la ecuación te queda completa. Claro, claro, ¿Se entendió? porque uno los puntos y son diferentes de 0. O sea, tu Son ecuación va distintos, claro. a quedar Depende hacia dónde, depende hacia dónde vas a hacer tender la función. Es los haces de rectas que vos vas a tomar. Bien, bien, gracias. Genial. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos a ver lo que es continuidad. Si la función dice z igual a f de x, definida en un dominio D para un punto P0 que tiene coordenadas x0 y 0, es un punto de acumulación del dominio y decimos que dicha función es continua si se cumple que existe el límite para el par ordenado xy que tiene x0 y 0 de la función y que sea igual a la función evaluada en ese punto. ¿Sí? Entonces, decimos que esa función no presentará discontinuidad o será continua si existe el límite para cuando hago tender la función a ese par ordenado y a su vez, cuando quiero evaluar la función en ese par ordenado, la función tiene un valor y existe. Entonces dice, esto incluye tres condiciones: que existe el límite para cuando el par ordenado xy tiene x0 y 0, que existe la función en ese punto y que el límite de la función sea igual al valor de esa función en el punto. ¿Sí? Si se cumplen estas tres condiciones, que básicamente están resumidas acá, la función es continua. Dice, una función que es continua en cada punto de un dominio se la llama continua en ese dominio. Si la igualdad no se cumple en algún punto del dominio, a este se lo llama punto de discontinuidad de la función. Si no existe el límite, la discontinuidad se denomina esencial, ¿sí? Si el límite existe, si el límite doble, fíjense que utilizamos generalmente el límite doble, bueno, en realidad podemos usar cualquier. Si el límite doble existe, pero no la función, ¿sí? Entonces la discontinuidad es evitable. Esta discontinuidad evitable se puede evitar transformando la función en continua, refiriéndola o dándole a la función un valor límite en ese punto de discontinuidad. Quiere decir, como decir que la función está acotada en un dominio tal que en ese punto no es parte del dominio de la función. Y de esa manera haces que la función sea continua. ¿Qué más tenemos acá? Un ejemplo. Analizar la continuidad de la función z de pares ordenados x, y del cociente de x menos y sobre x más y en el punto 0, 0. Dice, si debemos analizar si la función está definida en ese punto. Bien, entonces vamos a ver si la función está definida. Si está definida, quiere decir que tiene un valor en z en ese punto 0, 0. Bien. Entonces digo, bueno, la reemplazo. Z de par ordenado 0, 0, vengo y digo, esto me da 0, menos 0, sobre 0 más 0, eso me da 0 sobre 0. Claro, no existe la función. Al no existir ya estoy diciendo que una de las condiciones que acá estaban establecidas, esta considerablemente, ¿sí? No se cumple.
Si alguna de estas tres condiciones se cumple, ya estoy diciendo que la función presenta una discontinuidad. Entonces digo, bueno, no existe la función no es continua. Bien, perfecto. Ahora voy a ver si esa discontinuidad es evitable o inevitable. Dice, como no está definida la función, entonces la función es continua, lo que dije. Luego hay que verificar qué tipo de discontinuidad presenta calculando el límite. Si yo calculo el límite doble, ¿sí? Fíjense acá me da 0 sobre 0, para mí esto está mal, pero bueno. Básicamente el ejercicio que habíamos visto recién, ¿no? Yo acá no puedo decir nada. Que haya una indeterminación no quiere decir que el límite no exista. Necesito levantar esa indeterminación para saber si el límite existe o no existe. ¿Sí? Por eso no estoy de acuerdo con esa filmina. Lo que sí tendría que hacer es tomar otro método. Por ejemplo, el límite sucesivo. Cuando tomo el límite sucesivo, fíjense que ahí sí ya me doy cuenta de que los valores a los que arribo, si yo me muevo por una variable y después por la otra y viceversa, son distintos. Esto sí me dice que el límite no existe. ¿Sí? Esto sí es certero y me dice que el límite no exista. Entonces, cuando hago el límite sucesivo, defino que el límite no existe. Como el límite no existe, esa discontinuidad se llama discontinuidad, lo voy a poner acá, inevitable, en dicho punto. La otra opción es que la función no exista, tal que se presente una discontinuidad, pero que cuando yo desarrolle los tres métodos, aparentemente el límite existe. Y en ese caso, esa discontinuidad, ¿sí? Le voy a poner la D de discontinuidad, se llamaría evitable. Cuando probablemente el límite existe. Si el límite, estoy segura, no por este método, sino por el que hicimos anteriormente, no existe, la discontinuidad es inevitable. Pero si probablemente el límite exista, la discontinuidad es evitable. El único ejercicio, porque continuidad yo no tomo en la vida de Dios, pues va a ser súper aburrido. Dice, con el objetivo de reforzar la guía TP, se recomienda realizar los ejercicios y acá les dejo un ejercicio para que lo piensen un cachito. Tienen mi mail cualquier cosa. ¿Qué ejercicio, profe? ¿Ah? ¿Qué ejercicio serían? Ah, ¿eso solo? Este es más los de la guía. Ah, la guía, listo. Sí, dice, además realizar los ejercicios propuestos en la guía de límite y continuidad. Ah, ahora que me dicen guía de límite y continuidad, o mejor dicho, leo, voy a ir a la V, que me parece que todavía sigue así, igual de mal. ¿Dónde estamos? Funciones varias variables, materia de trabajos prácticos, práctico, guía de límite. En la guía del límite, odio los PDF que se descargan. En la guía del límite. Que no veo porque está más abajo continuidad. En la guía de continuidad le falta, dice, identificar y clasificar los puntos de discontinuidad en las siguientes funciones. Se los muestro si quieren, así lo vemos juntos. Si no, están en el aire. Ay, me parece que tenía una pregunta. La vi tarde. Ahí la veo, perdón. En la guía de continuidad, fíjense que dice, identificar y clasificar los valores de discontinuidad en las siguientes funciones. Les da la función, pero no les dice cuál es el límite, cuál es el punto de continuidad que tienen que desarrollar. Tomen básicamente los que están acá, ¿no? Porque, y bueno, en este caso que dice continuo, también debe ser el par ordenado 0, 0. No creo que sea otro. Generalmente es el par ordenado 0, 0. Pero en este caso, tomen, digamos, los valores de respuesta porque está como de más. Como les digo, ¿cómo se llama? Ejercicio de continuidad no sale nunca. ¿En algún momento fue tocó esa alguna determinación o no es necesario? Esperen.
que no leí más. Dice, o sea que el tercer método es el mejor para decir que no existe límite. Ah, bueno, Lucía coincide con alguien que habló y que dijo, che, y a lo mejor si hago directamente el método de A de recta, me quedo tranquilo. Sí, probablemente. Coincide Lucía con lo que le responde el chico. Después Enzo me preguntó, ¿en algún momento nos puede tocar salvar una determinación o no es necesario? En el ejercicio que les di de extra, que está al final de la cosa, es un ejercicio donde levantar la indeterminación me ayuda, por ejemplo. Téngalo en cuenta cuando lo resuelva. Y Lucía me dice, en la respuesta de un parcial pondríamos probablemente el límite existe y sea uno, sí, como por ejemplo el ejercicio el segundo que resolvimos, donde probablemente digamos, todos los métodos que desarrollamos, en ese caso donde hacen el método doble y les da 1, hacen el método simultáneo les da 1, le hacen el método de la recta y les da 1, cuando hicieron los 3, recién ahí la conclusión podría ser probablemente el límite existe y sea 1, pero siempre con esa probabilidad que yo no estoy seguro. No estoy seguro, profe, de esto que te estoy diciendo. Solamente en ese aspecto quiero que me digan que no están seguros. Después el resto tienen que siempre estar seguros de lo que están desarrollando. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, Sí, Pi. ¿cómo se llama? Para decir que es una discontinuidad Sí. evitable, o sea, para encontrar, es cuando llegamos a la conclusión de que existe la posibilidad de que haya límites. Exactamente. Con la probabilidad de que existiese el límite, yo puedo decir que esa discontinuidad es evitable. Ahí hacen los procedimientos y tal. Todo eso. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Qué les iba a decir? Que este tema tiene mucho más de teoría que de práctica. Fíjense que es muy metódico, ¿sí? Por eso no es un tema muy... yo lo odio. A mí no me gusta. No lo odio, pero es como que es aburrido. Eso me da límite. Es como aburrido porque no tenés nada para pensar. Tenés que sentarte y hacer 3 métodos distintos y ver qué pasa. Pero bueno, siéntense y háganlo, ¿sí? Y en el teórico es un tema fuerte. No quedó grabado en ningún lado esto. Profe, Sí. en el caso que haya que salvar la indeterminación, ¿cómo haríamos con 2 variables? En el caso de que haya que salvar la indeterminación, ¿cómo haríamos con? Perdón, me corté ahí. Con 2 variables. Con 2 variables, pruébenlo en el ejercicio que les doy. Ahí. Es fácil. Ok. Renieguen un ratito y van a ver. Si no, lo vemos la clase que viene, el martes que viene. Fabricio me dice, si los límites existen independientemente de que exista la función, en el punto siempre es evitable. Si los límites existen, independientemente de que exista la función, si existen los límites y encima existe la función, ya no es discontinuidad, es una función continua. Si la función no existe en ese punto y ahora sí los límites probablemente existieran, en ese caso sí hay una función discontinua evitable, donde básicamente lo que hace es acotar el dominio, ¿sí? Para que la función exista. De hecho, hay un ejercicio más o menos parecido que tiene que ver con muchas funciones que toman en, ¿cómo se llama? En sistemas. Acá está, tengo la guía abierta. La función 7, ¿sí? Fíjense, esta es una característica en donde yo acoto mi dominio para decir que esa función presenta una discontinuidad evitable. Justamente estoy evitando ese camino o ese punto en ese punto de función. De esa manera digo que la discontinuidad es evitable. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe.
Bien. ¿Alguna otra duda? ¿O consulta? Tienen un montón para hacer para la semana.